El tema general es herencia y legado de fe. Estamos pasando tiempos que nos está golpeando la necesidad y eso lo podemos ver alrededor nuestro. En las noticias muchas veces es deprimente solo ver desastres, solo ver matanzas, problemas de jóvenes que golpean hombres a sus mujeres, venganza de mujeres, de hijos que están en la delincuencia, escuchar de integrantes de la familia que se pelean por alguna propiedad, que entran en denuncias, problemas financieros dentro de casa, los divorcios, las infidelidades y todo lo demás realmente ha producido que dentro de nuestro planeta, que es algo que está pasando mundialmente, está trayendo consecuencias catastróficas porque vemos que la maldad ha crecido. Y siempre el enemigo ha atacado el hogar. Siempre el enemigo ha tratado de cegar las mentes para que las personas no puedan tener su mirada al Creador y hacer caso al Creador, que de Él viene las soluciones y las bendiciones desde la familia hacia la sociedad. Sin embargo, el propósito de este mensaje tiene que ver con todos aquellos que hemos arruinado de alguna manera nuestro hogar, de alguna manera, que hemos metido la pata en algo, o tal vez sí se ha cometido un grave error de romper el hogar. Un hijo que se levanta contra sus padres y se quiere ir de casa porque no soporta más la violencia familiar. La mujer que deja a sus hijos y se va huyendo por la violencia del marido. El marido que le saca la vuelta y se va lejos. Y todo generalmente sucede en la juventud y generalmente uno se deja llevar por los impulsos carnales, por las hormonas, pero llega un momento donde podemos escuchar como cierta noche se acerca una mujer ya de edad, 60 y tantos años, y me dice: yo cometí graves errores en mi juventud y ahora estoy pagando las consecuencias. Y el mensaje de esta noche tiene que ver con eso, que Dios, a pesar de las consecuencias que hayamos cometido por las causas de la maldad, Dios sigue dando oportunidad. Porque Dios es el Dios que revierte la maldición en bendición. Amén. Y tengo un ejemplo bíblico, la historia bíblica se va a contar por sí sola. Es bastante lectura bíblica, me encanta porque tal vez muchos de nosotros nos vamos a identificar en algo. Judá fue hijo de Jacob, fue el cuarto hijo. Fue el hijo de la esposa de su padre, que su padre nunca amó. Los que saben un poco de Biblia, Jacob se quiso casar con una mujer que sí amaba, pero su suegro le entregó a la hija que él no quería casarse, llamada Lea. Y Lea tuvo hijos, y uno de los hijos se llamó Judá. Por lo tanto, vemos que la historia de Judá es una vida de amargura. Y sacando una conclusión familiar, que Jacob amó más a los hijos de la mujer que amó realmente, a José y a Benjamín. Pero a los otros hijos no tuvo tanto contacto de amor, por eso que más tarde vemos cómo los hijos odian a José. Entonces, esta es la historia de Judá, el cuarto hijo de Jacob, de la mujer que nunca amó. Vamos a ver quién fue Judá en la práctica. Fue una persona que fue parte de la destrucción de su familia. Fue un criminal en trata de personas. En este caso, en trata de una persona, su hermano. Eso está en Génesis 37, del verso 26 al 27. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre.
Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo y lo vendieron. ¡Ah, qué lindo! Miran, no hay que matar a nuestro hermano, solo hay que venderlo como esclavo. ¡Qué chévere! Pero no hay cosa tan fea de una muerte lenta que una persona vendida en trata de personas. Judá también abandonó la fe de su abuelo y de su padre. Estamos hablando que abandonó la fe de su padre Jacob, de su abuelo Isaac, ¿verdad? Y de su, sería tatarabuelo o bisabuelo Abraham. Dejó la fe, la revelación de Dios hacia su familia. Y vamos a ver que algunos estudios bíblicos importantes dicen que fue así. Génesis 38:1 dice: en esos días Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde quedó con un hombre llamado Hira. Bueno, la historia sigue. Sin embargo, vemos que en la vida que uno ha llevado, tenemos gente que algún día profesó ser creyente, cristiano, pero en algún momento dejó la fe por problemas de índole familiar o cualquier otra razón, pero renegaron. Y de pronto Judá dijo: ¿por qué Dios nos pasa todo esto? Mi padre cree en ti, pero no nos ama, pero ya no quiero saber nada con Dios. Y se fue lejos de la casa de su padre. Al hacer esto, se casó Judá en yugo desigual con una persona que no creía en el Dios de sus antepasados, sino con los dioses paganos de la tierra de Canaán, donde en Canaán existía la cultura de la homosexualidad, del bestialismo, o sea, sexo con animales, el lesbianismo, el adulterio, la fornicación, y también el sacrificio a bebés recién nacidos que lo ponían en un horno que le llamaban Dios y lo ponían vivo en sacrificio. Después de escuchar la palabra de Dios, de haber sido instruido por sus antepasados, termina viviendo lejos de Dios. Para él se le fue fácil hacerlo. Algo estaba pasando en su interior. Y vamos a ver que en Génesis 38:2 dice: allí vio a una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Cuando se acostaron, bueno, la historia sigue. Se casó con una mujer cananea. Pero sin embargo, por estar viviendo con nuevos dioses, él tuvo hijos que resultaron completamente fatales. Y dice en Génesis 38, del 6 al 10, dice: con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor. No sabemos qué habrá hecho, no dice, pero ya sabemos cuál era la cultura cananea por lo que describe la Biblia. Había hecho ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de cásate con Tamar. Como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto, tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estuvo dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto, sabiendo que Dios se comprometía más en la cultura en que esta mujer no quede desamparada. La misericordia de Dios que está en todo el mundo, que la misericordia de Dios echa a los buenos y a los malos. Y el Señor también le quitó la vida a Onán. Judá, después de esta consecuencia, le iba quebrando el corazón. Pero sin embargo, a pesar de esta mala experiencia, no entendía que las consecuencias estaban destruyendo ahora su propio hogar que él había construido. Siguió engañando.
dejó abandonada a su nuera, porque la ley de la cultura decía en Canaán que él debería entregar al tercer hijo porque tenía un tercer hijo, y Judá no quiso entregarle, más bien le dijo: mira, mi hijo está muy muchacho, Tamar, vete a la casa de tu padre y esperemos que él crezca. Eso era mentira. Por lo tanto, la palabra de Dios dice en Génesis 38, del 16 al 18. Ahí vamos a ver Génesis 38, 15, dice: Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Acá Judá se convierte en una persona que visita a prostíbulos. Y no le interesa tener sexo como si nada. Una cultura mundana. Pero sin embargo hay una consecuencia terrible, porque la nuera, al saber que su suegro le estaba engañando y como era cananea, ella se disfraza de una prostituta del templo de los dioses paganos para hacerle un hijo a su suegro sin que él sepa, y para asegurar su economía. No hay nada más terrible que una nuera pueda hacer. Terrible, pero un pensamiento mundano, un pensamiento por no saber las escrituras. Génesis 38, del 16 al 18 dice: entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. O sea, Judá, a la que pensaba que era una prostituta, pero realmente era su nuera. Déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?, preguntó Tamar. Te enviaré un cabrito a la norteña de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito?, preguntó ella. Bueno, ¿qué clase de garantía quieres?, respondió él. Ella contestó: déjame tu DNI, déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que lleva. Entonces Judá se los entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Este es peor que una novela turca. Esta es una novela de que se iba a convertir en una generación hebrea. Bueno, después de esto, el hombre, con todas sus actitudes malas contra Dios, vamos a ver qué es lo que sucede. Que las consecuencias le caen encima, donde ya más no puede resistir más. Y eso sucede en nuestros tiempos y en todos los contextos, que cuando nos alejamos de Dios, por más inclusive que seamos creyentes y no obedezcamos al Señor, luego tenemos consecuencias y estamos sufriendo esos dolores. Miren lo que sucedió. Génesis 38, 16 al 18. Este hombre, Judá, ahora se convierte en un gran hipócrita. Génesis 38, 16 al 18 dice, Génesis 38, 24 al 26. Unos 3 meses después le dijeron a Judá, fíjense, tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora, como consecuencia, está en bolerio, está embarazada. Sáquenla y quémenla, ordenó Judá. Pero cuando la sacaron para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro: el dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Y imagínense la música turca.
Wow. Fíjense bien, ¿de quién son este sello de cordón y este bastón? Judá lo reconoció enseguida y dijo: ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar, porque la humillación es pública. Cuando nosotros pecamos a ocultas y no nos arrepentimos, Dios siempre va a permitir, porque nosotros mismos dejamos que suceda, va a permitir que salga a público. Porque para Dios no hay nada que pueda estar escondido. Pero cuando sale en público y salimos avergonzados, escuchen, no es para nuestra destrucción, es porque Dios nos va a ofrecer una oportunidad, si es que queremos, para que nos pueda perdonar y redimir de los pecados. Ese es el corazón de Dios. Ahora, luego de todo esto, según lo que refiere la palabra de Dios, que Judá vuelve a la casa de sus padres, porque además llegó una hambruna en toda esa región. La Biblia dice mundial, me imagino que habrá sido en toda esa región. Nadie tenía para comer. Ahora piensen conmigo un poquito. Mientras que Judá va a la casa de su padre y su padre le dice: vayan por favor a Egipto, porque dice que allá hay un gobernador después del faraón que es súper sabio, súper inteligente y ha guardado mucho alimento para muchos años. Vayan a comprarle a él. Entonces Judá agarra a sus hermanos y se van 10 de ellos. ¿Y con quién se encuentra Judá? Con el primer ministro. Él no sabía, pero era su hermano José, a quien él vendió. Pero esta historia no es de José, es de Judá. Por lo tanto, el hermano José, el gobernador general, les hace unas trampitas para probarlos y al final pide que el menor de los hermanos, según la historia que habían contado, si era verdad y si realmente estos 10 hombres no eran espías de Canaán, que trajeran al hermano menor. Y tuvieron que llevar al hermano menor. Y encima otra trampa de José, que hizo que se quede Benjamín como esclavo perpetuamente. El cambio, que es un fruto que agrada a Dios, sucedió en ese momento, porque Judá se enfrentó al gobernador y le dijo, según estas palabras que dice Génesis 44, 33 al 34, que él da un paso adelante, que es el llamado de Dios para todos nosotros, dar un paso adelante. Dice: por favor, mi Señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos, pues ¿cómo podré regresar a ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. Judá tuvo un arrepentimiento de corazón, un cambio. Es un cambio lo que Dios espera de nosotros para revertir la maldición en bendición. Ahora, ya Judá, que diga, el gobernador se da a conocer, es José, los abraza, le dice que venga papá, por favor, vamos a vivir acá todos conmigo, van a estar bien económicamente, van a tener alimento. Ok. Llega el día que Jacob va a fallecer, el papá de José, el papá de Judá y el resto de los hermanos. Y Dios había previsto que cada padre antes de morir bendiga a los hijos, pero sobre todo entregue la mejor bendición, la gran bendición a uno de ellos. ¿Ok? Generalmente se daba al primogénito. ¿Estamos bien? Entonces imagínense conmigo,
Jacob, viejito, y están ahí presentes los hijos de Jacob, los 12. Entonces, algunos los bendecía de manera pequeña, otras más o menos, y le tocaba al mayor y no recibió la bendición más grande. Le tocó al segundo, no recibió la más grande. Ni siquiera José, siendo José un hombre que soportó pruebas y miró sus dificultades como que Dios revertía la maldición en bendición, tampoco la recibió. Y yo me imagino el corazón de José. El corazón de José, wow, no lo recibí yo, está bien. Ahora pensemos en Judá. Yo no soy digno de recibir nada. Yo toda mi vida la embarré. Yo hice lo malo ante los ojos de Dios. Por mis malas decisiones, mis 2 hijos murieron. Por mis malas decisiones me aparté de Dios. Por mis malas decisiones llegué a acostarme con mi nuera. ¡Qué terrible! Y ahora tengo 2 hijos con ella, que son hijos de una situación que podría ser inmunda. Yo no soy digno de ninguna bendición. Como tal vez hoy día, que tú puedas estar pensando que tal vez por las consecuencias de tus actos del pasado, que estás viviendo con hijos que están alejados de Dios porque no quieren saber nada con Dios, porque cuando fuiste joven no diste el buen ejemplo como padre, como madre, o eres hijo y sabes que no tienes un buen trato con tus padres y estás viviendo consecuencias el día de hoy. Y ahí Jacob fue tomado por el Espíritu de Dios y le dijo: Judá, pasa. Y Judá, tembloroso, humilde, cabizbajo, esperando no recibir nada, siente la presencia de Dios Jacob y levanta su mano y comienza a declarar y a profetizar en la vida de Judá con estas palabras. En Génesis 49, 10, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Judá, por un dar paso adelante, recibió la bendición más grande. Que Dios le concedió la bendición que de su generación vendría nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Dios ve un corazón arrepentido y dispuesto, revierte la maldición en bendición. Y Dios está dispuesto a revertir los daños que causamos en bendición desde que estemos en Cristo Jesús. Desde la generación de Judá, de esos hijos, con su nuera, que fue abominable esa escena. La Biblia dice que no hay nada sucio que Dios no pueda perdonar. No hay nada terrible que Dios no pueda reparar. Dice la Escritura que si tus pecados fueran tan oscuros, Él puede convertir tu corazón como la blanca lana, como la blanca nieve. Eso dice el Señor. Y de ese hijo que se llamó Fares, uno de sus hijos de su nuera, Dios trajo la generación donde luego nace el rey David. Y luego nace nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué Dios bendijo? ¿Por qué sucedió esto con Judá? Por dos cosas. ¿Por qué lo revertió? Porque Judá tuvo un corazón arrepentido. Y un corazón arrepentido tiene que ver en que dejo mi camino, lo que creo que está bien. Salgo de ahí, por más que sea bueno y justo. Dice la Biblia que aún nuestra justicia del más justo es como trapo de inmundicia delante de Dios, porque su justicia es diferente. Por eso es necesario dejar nuestro camino e ir al camino de Dios, donde está su fresca palabra, sus indicaciones, sus promesas, sus estatutos, sus mandamientos. Aprender lo que anhela Dios por medio de la palabra de Dios, porque todas aquellas cosas van a ser medicina a nuestra situación. Va a ser medicina para sanar la familia, nuestra familia. Nos va a direccionar qué debemos de hacer para fortalecer el matrimonio. ¿Cómo vamos a hacer para tener una buena relación con los hijos, de los hijos con los padres, a pesar que se hayan ido? La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios trajo a existir la creación. Nuestros cuerpos existimos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo. Y la Biblia, la palabra de Dios es Cristo, indicándonos por dónde ir para restaurar nuestras familias. Amén. Y uno dirá, ¿cómo puedo recibir la bendición como recibió Judá? Bueno, acá hay algo maravilloso, porque el mensaje de hoy es: todos somos Judá. Porque de alguna manera, dice la Biblia, porque todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, descendiente de Judá, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tu bendición es estar en Cristo. Tu bendición es aceptar a Cristo y seguirle. Tu bendición es que sea tu Señor, cuando muchos de nosotros solo es nuestro Salvador. Señor, sálvame, metí la pata, sálvame. Señor, cometí el error, sálvame. Señor, necesito dinero, sálvame. Me metí en deuda, sálvame. Señor, me enfermé por comer mucho chicharrón o mucha salchipapa, ahora estoy con el colesterol alto, sálvame. Señor, ¿y por qué no me salvas? Entonces, si no me salvas, me voy. ¿No me quieres? ¿No me amas? Me voy. Muchos de nosotros cometemos ese grave error. Por eso que no se puede restaurar la relación dentro de la familia, porque solo lo vemos como Salvador. Pero el Señor quiere que lo veas como tu Señor, pero no en el contexto de ahora que dice: hola Señor. No, la palabra Señor tiene que ver como tu rey, tu jefe, el que te ordena, el que te dice lo que hay que hacer. Lo tienes que ver como tu Señor realmente, que si Él te da una palabra, eso tienes que hacer para que se haga el milagro en tu familia. O si no, no se va a hacer. Tienes que tener a Cristo como Señor, rendirte a Él, someterte a Él, no ser terco, terca, dar el paso adelante como Judá, porque el descendiente de Judá ya vino hace más de 2000 años y ya murió en la cruz, para que cuando le aceptes como Salvador, pero también como Señor, sucedan los milagros en la vida de tu familia. No importa qué estés pasando, pero no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Principio número 1: el arrepentimiento verdadero cambia el rumbo del destino familiar. El arrepentimiento cambia el rumbo del destino familiar. Había un hombre de aproximadamente 40 años que era violento, tenía una panadería,
en el norte del Perú, en Trujillo. Era vehemente, había sido herido desde niño, por eso que él era muy nervioso, violento, era ateo. Y tenía un hijo de 8 años que lo mandaba a vender sus empanadas por la calle. Y este niñito de 8 años llega a una iglesia cristiana, escucha alabanzas, escucha la palabra, entra con sus empanadas, escucha el mensaje de salvación y recibe a Cristo como Señor y Salvador. Recibió a Cristo como Señor y Salvador. Luego llegó a su casa, dijo: papá, he recibido a Cristo, qué maravilloso, vamos a la iglesia. No había vendido ninguna empanada. Su papá, como era ateo, le castigó duramente, como lo hace un violento, con correa y hebilla, y le prohibió ir a la iglesia porque es una iglesia de locos. Una iglesia de locos que pierden su tiempo cada domingo. Y no vayas. Pero el niño el domingo siguiente se fue con las empanadas, primero para vender a los hermanos en la puerta. Empanadas, vendió todo y después se metió a la reunión. Con gozo el niño porque había recibido a Cristo. Y la periodista de las cuadras, siempre hay una periodista, ¿no? Encontró al hijo del vecino que había entrado. Y después le sopló, le contó al papá del niño: óigame, su hijo está en la iglesia. Ajá, nada más, como voz del enemigo. Y el papá salió corriendo airado, pero este niño había terminado la reunión y se había ido a un arbolito a orar por su papá. Estaba orando, pidiendo al Señor: te pido que transformes la vida de mi papá. Transfórmalo, por favor, te ruego que lo transformes. Yo quiero que gobiernes tanto mi vida, Señor, te reveles a él. Y cuando el papá iba llegando con la correa para castigarle duramente, porque el enemigo se le había metido, sintió imposibilitado pasar una línea. Era el poder de Dios en medio de esa oración. Y este hombre se quebró. No sé qué le pasó, él dijo: no sé qué me pasó, pero me tuve que ir. Este niño siguió a Cristo. Y por causa de este niño, Dios hizo el milagro que su padre tenga un encuentro con Cristo de manera sobrenatural. Porque este hombre se convirtió en un predicador de la calle. Un hombre que oraba por los enfermos en diferentes lugares sin tener un púlpito, una iglesia, un altar. Oraba y la gente se sanaba. Daba palabras, declaraba bendición y sucedían cosas extraordinarias. El tuberculoso que estaba por morir, Dios hacía el milagro y se sanaba. Trajo a muchos a Cristo. Ese hombre que fue ateo es mi abuelo. Y ese niño es mi padre. Dios revertió por su arrepentimiento una bendición que me trae el día de hoy, que yo puedo vivir con esto, puedo disfrutar mi salvación, porque un día ellos se entregaron a Cristo. Y lo más importante no es que tu hijo tenga dinero, un carro, un departamento, sino que tu familia venga a los pies de Cristo para pasar eternamente con Él. Eso es lo más grande. Y tú eres la puerta en la cual Dios va a bendecir tu generación. Por eso es muy importante que no desistamos, que no nos caigamos, que no nos derribemos, seguir adelante. Y número 2, Dios no busca corazones perfectos. Dios no busca corazones perfectos, busca corazones dispuestos. Un corazón dispuesto es aquella persona que dice: Señor, ya aprendí tu palabra, eso haré. Me equivoqué, voy a obrar en tu palabra. Y ahí vas a encontrar riquezas, porque al final lo que Dios va a ser de ti. Ahora, uno dice: pero ¿cómo voy a obedecer? Me cuesta obedecer, me cuesta, estoy dispuesto pero no puedo. No te preocupes, si estás arrepentido, estás dispuesto, el poder de Dios, el Espíritu Santo, te va a dar el poder para que hagas lo que no puedes hacer. Solo tienes que dar un paso adelante. Él hace los milagros. Una reconciliación de hijos a padres,
una reconciliación de padres a hijos. Que un hijo regrese a casa después que se fue y está viviendo mal, Dios lo hará. Saliste, tienes hijos, pero ya no estás en ese hogar, estás en otro hogar y tienes hijos por otro sitio. El Señor te dará el poder para que vayas y ellos tal vez recordarán lo malo que hiciste, pero luego, después de estos principios, recordarán cómo Dios bendice a ese padre que un día nos dejó. Cómo Dios levanta a ese padre. Y escúchenme, una vida de arrepentimiento, una vida de disposición va a hacer que tu familia revierte a ver lo que Dios está haciendo por ti. Y un día ellos van a necesitar el Dios que restauró a sus padres, o el Dios que restauró a sus hijos. Y habrá un avivamiento de salvación y un avivamiento con la presencia de Dios en la familia. Dios hace esas cosas, hay que tener esperanza. Y con esto cierro. Todos somos Judá, otra vez. Y vuelvo a decirlo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.